prisa, alguien va corriendo, no, ¿verdad? ¿Está aprendiendo usted algo por lo menos? Eso es lo que importa en realidad, ¿ok? Que usted aprenda algo. Entonces mira, vamos a ponernos de pie por favor para leer la palabra del Señor y vamos a leer Nehemías capítulo 12 y me gustaría que todos participemos en la lectura de las Sagradas Escrituras. Nehemías capítulo 12 y vamos a leer versículo 44, 45, 46 y 47. Yo leo, no, mejor todos juntos leemos todos. Vamos a ver, dice la palabra del Señor así: en aquel día, varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas con respecto a los sacerdotes y levitas que servían y habían cumplido el servicio de su Dios, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores. Y todo Israel cada cosa en su día consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Que el Señor bendiga esta palabra. Tome su lugarcito, por favor. El estudio de esta noche, número 41, discúlpeme, las ofrendas de los levitas. Ahora, la semana pasada estudiamos el capítulo 13. Y la razón de esto es porque el capítulo 13, versículos del 1 al 9, es hasta cierto punto un paréntesis, ¿ok? El estudio de la semana pasada se llamó Cuidado con Tobías. Cuidado con Tobías, ¿ok? Y nos dimos cuenta que Tobías era un enemigo del pueblo del Señor, un enemigo de la iglesia, si pudiéramos traer esa enseñanza a nuestros días. Pero que el sacerdote de aquel entonces se emparentó con él, a pesar de ser un enemigo. Y no solamente eso, sino que el sacerdote, por quedar bien con Tobías, limpió uno de los almacenes, una de las cámaras del templo, sacó los utensilios del templo, limpió todas las cosas que el pueblo tenía que traer y metió a dormir ahí a Tobías. Pero de repente aparece Nehemías una vez más a chequear cómo estaban las cosas. Y cuando llega Nehemías, dice la palabra que sacó todos los tiliches, todos los chunches, los sacó de ese lugar y echó a Tobías. Ahora, ese fue el primer problema con el que si podemos decir el primero o segundo y primero, no importa en este caso. Pero a lo que sí quiero llegar es a lo siguiente. Mira, la porción de la escritura que hemos leído, me gustaría para comprenderlo un poquitito mejor, si podemos leerla por favor, Kevin, en la versión internacional, desde el versículo 44. La misma historia, lo mismo, simplemente escrito de una manera diferente para que usted lo comprenda. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos, donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias. ¿Cuáles son las primicias? Acuérdese que el pueblo tenía que traer las primicias de todos los frutos. ¿Ve? En Proverbios dice que usted debe de bendecir, bueno, le decía al pueblo del Señor que hay que bendecir a Dios con las primicias de todos tus bienes. Cuando venía la primera cosecha era para el templo. ¿Por qué? Por lo que vamos a estudiar en esta noche. Porque ya Dios había dictaminado que el pueblo de Israel tenía que traer la cosecha, tenía que traer la bendición, el grano, el vino, el aceite, todo para el pueblo, para el templo, para que el templo pudiera alimentar a los sacerdotes en aquel entonces. Esa fue ley de Dios. Más adelante, David y su hijo Salomón hacen un decreto, un estatuto, que a los cantores y a los que cuidaban las puertas también se les diera de comer de todo lo que el pueblo traía. Entonces esa era ley y así se había realizado.
Claro, como Jerusalén se había destruido, como el muro había caído, estaba destruido y no había gente viviendo, todas estas cosas habían desaparecido. Ahora ya hemos estudiado por todas estas semanas cómo con la venida de Nehemías el pueblo se reestructura, la gente comienza a vivir dentro de la ciudad y se restablece el servicio en el templo, etcétera, etcétera. Ahora, esta porción de la escritura nos dice qué es lo que el pueblo estaba haciendo, porque el pueblo se puso muy contento. Dijeron, qué bueno, qué chévere. Mira, ya se levantaron los muros, ya tenemos las puertas muy bonitas, ya el templo se restituyó. Y hay una porción de la escritura que leímos en las semanas pasadas donde dice que el pueblo todo se alegró. Y recuerda usted que mandaron a traer a todos los sacerdotes que habían en cualquier parte para que se vinieran a Jerusalén. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Y 52 días, ¿verdad? Y no se acuerdan. Vale. Entonces, todo esto estaba bien hasta aquí. Ahora dice Nehemías que se nombraron a los encargados. Como el pueblo va a comenzar a traer todas las bendiciones, entonces el hermano fulano va a ser encargado de esto, el hermano mengano va a ser encargado de esto. ¿Ve? Y se van a almacenar los tesoros, las ofrendas, las primicias, los diezmos, para que se depositen en estos lugares las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que según la ley le correspondían, ojo, y que según la ley le correspondía ¿a quiénes? A los sacerdotes y a los levitas. Los levitas son la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví no todos son sacerdotes. Hay unos que son sacerdotes y otros que son ayudantes, pero pertenecen a la tribu de Leví. Entonces eso era por ley. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y los levitas. Entonces, mire hermano, para que usted entienda esto, desde la repartición de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, como Dios prometió al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, les prometió la tierra de Canaán. Y digo, ahora vamos a distribuir a las tribus en toda la tierra de Canaán. Pero hay una que no le vamos a dar nada. No le vamos a dar tierra. Cualquiera dice, pero ¿y por qué? Porque es la tribu de los sacerdotes, la tribu de los levitas, que son los que ministran en el templo de Jehová. A esa tribu no lo vamos a poner a trabajar la tierra, porque alguien tiene que ministrar en el templo. Alguien tiene que sacrificar los animales que se traen. Alguien tiene que ofrecer los sacrificios. Entonces no vamos a mandar a trabajar a esta gente al campo, sino que ustedes, el resto del pueblo, van a alimentar a esta tribu. Y el pueblo sabe que dijo, amén, amén. Y Dios le dijo al pueblo, mientras ustedes alimenten a los sacerdotes, a la tribu de Leví, yo me voy a encargar, dijo Dios, de bendecirlos a ustedes con abundancia. Entonces ese fue el trato. Por eso es que estamos leyendo aquí según la ley de Dios. Versículo 45. Quienes, según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación junto con los cantores y los porteros. Estos son rituales. Usted, por ejemplo, va a Jerusalén hoy en día, se va a dar cuenta que de lo que ha quedado, de lo que eran las murallas de Jerusalén, antes de entrar al templo, habían una forma de albercas, de piscinas, donde la gente se purificaba, porque era ley que nadie podía entrar al templo sin antes purificarse. Entonces habían porteros que eran los que estaban pendientes que la gente se purificara para que usted pudiera entrar, y luego también los cantores, porque habían director de alabanzas, había todo esto. Mire lo que dice el siguiente versículo. Ahí viene. Ahí está. Por mucho tiempo, desde los días de David y de Asaf, había ¿qué? Se da cuenta, o sea, que esto no es una cosa nueva. Y cánticos de alabanza y de acciones de gracia. Y luego versículo 47. En la época de Zorobabel y de Nehemías, todos los días los israelitas entregaban, ojo con eso, todos los días los israelitas entregaban ¿el qué? Lo que les correspondía a los cantores, a los porteros. Asimismo daban las ofrendas sagradas para los demás levitas, y los levitas a su vez les entregaban a los hijos de Aarón, que son la tribu de sacerdocios, lo que a estos les correspondía. Ok, luego tenemos otro versículo ahí, ¿o no? No, ese es el versículo 47. Bye. Hasta este lugar lo que Nehemías nos está diciendo es, estas son las cosas que se tenían que hacer. Ahora, yo quiero llevarles, déjeme a echar un vistazo acá, para que nos demos cuenta un poquitín acerca de estas leyes. Deuteronomio capítulo 18, por favor.
Versículo 1, Deuteronomio 18:1. Esto es nada más, hermano, para que usted sepa de dónde viene todo esto. ¿Por qué el pueblo de Israel hacía esas cosas? Porque Nehemías dice lo que dice, por la ley. Ahora, dice Deuteronomio 18, los sacerdotes, ¿de cuál tribu? De Leví. Es decir, toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad en Israel, lo que yo les acabo de explicar. A ustedes no les vamos a dar tierras. ¿Por qué? Porque a ustedes lo vamos a alimentar. Eso es lo que la Escritura dice, ¿ok? De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Siguiente versículo. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey, cordero. Y ahí viene toda esta situación. Hasta, mira el versículo 7. Ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos los hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Ahora, luego se menciona en nuestro estudio un decreto de David y de Salomón. Eso fue porque David y Salomón habían declarado que se le diera de comer a los cantores, a los porteros y todas aquellas personas que eran los que estaban al servicio del Señor. Ahora, versículo 47 ya lo leímos. Déjeme mostrarle algo. Vámonos a Nehemías capítulo 10. Ya dentro de un minutito usted va a entender. Estoy nada más poniendo ahorita en la plataforma para explicar el resto. Nehemías capítulo 10. Mire usted lo que dice y leemos el versículo 34. Deben de recordar estas porciones de la Escritura. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca, ¿se acuerda de esto? De la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Alguien tenía que ir a recoger la leña, dijimos. ¿Ok? Alguien tenía que ofrecer el sacrificio, todas estas cosas. Bueno, 35. Y que cada año, ojo con esto, traeríamos a la casa de Jehová, ¿el qué? Las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de las ovejas. ¿A dónde las iban a traer? Ponga atención, el pueblo está diciendo, ahora que hemos restituido el servicio en el templo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a traer las vacas, vamos a traer las ovejas, vamos a traer lo que tenemos que traer. Y miren, me encanta, versículo 36. Dice, asimismo, los primogénitos, dice, de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito, ¿dónde? Dice el pueblo, bueno, eso está escrito en la ley, entonces nosotros lo vamos a cumplir. Bueno, y sigue hablando todo esto. Versículo 36 dice, de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, ¿a quiénes? A los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, dice la palabra. ¿Está conmigo, iglesia? Ay, qué bueno. 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino, del aceite. ¿Para quiénes? Los sacerdotes. ¿A dónde? A las recámaras de la casa de nuestro Dios. Traeremos el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Versículo 38, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieren el diezmo, y que los levitas parará. Todo esto está ahí hasta el versículo 39. Termino con el 39. Porque a las recámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Repita lo que dice las últimas palabras. Hay un estudio que se llama así: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ok, ya dije lo que tenía que decir. Nehemías se va, regresa, y primer problema que encuentra, a Tobías metido en la casa de Dios. Primera situación. El segundo problema con el que se encuentra Nehemías
Váyase usted conmigo entonces al capítulo 13, ahora sí. Y vamos a ver lo que dice el versículo 10. ¿Está conmigo? Encontré asimismo que las porciones para los levitas, ¿qué dice el versículo? ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia entre abrir la gran bocota y hacer las cosas? ¿Sí o no? Abrir la boca es de cualquiera, ¿sí o no? Hacer las cosas es de cualquiera. Y esto haremos. Y mire todo el tiempo que he pasado yo desgaleándome leyendo lo que iban a hacer. Y vamos a hacer esto, y vamos a traer, y que las vacas, y que las ovejas. ¿Oíste, mija? ¿Oíste, mija? Y vamos a hacer aquí, y vamos a hacer. No trajeron ni nada. No trajeron. Esto, claro, Nehemías se fue. El problema es cuando la gente hace las cosas para que lo vea el líder. Ese es el problema. ¿Dónde salió ese? Ya está, ya lo vi. ¿Ok? Entonces, mire usted, hermano. Versículo 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y los cantores que hacían el servicio, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿Y a qué se fueron? ¿Sabe a qué se fueron? Esto es curioso, esto es triste en realidad. Pero ellos tuvieron que haberse ido y decirle, póngale usted que Julio era de la tribu de Judá. Decirle, mira Julio, ya te diste cuenta que el pueblo ya no está trayendo nada a la casa. Somos cantidad de sacerdotes, somos cantidad de levitas. La ley dice que el pueblo nos tenía que alimentar. La ley dice, pero nadie quiere. ¿Tú me podrías prestar un pedazo de tierra, por favor, para yo poder sembrar? Y la cosecha, ver cómo hago para venderla, para poder subsistir, porque necesitamos. Y él decía, mira, está bien, pues ven, yo te presto un pedazo de tierra, trabájala y ni modo, las cosechas tú las vendes. Ahora, ¿era eso lo que la ley de Jehová decía? Pero mis queridos y amados hermanos, estamos estudiando algo que sucedió aproximadamente quizás por los años 400 y pico antes de Cristo. A lo largo y ancho del Antiguo Testamento se da cuenta usted que una de las razones por las cuales Dios castigó al pueblo es porque el pueblo se olvidó del templo. Es decir, es naturaleza humana querer recibir, pero es naturaleza humana que no queremos dar. Y Dios castigó al pueblo, y castigó al pueblo, y castigó al pueblo. Y ahora, este es uno de los problemas graves. Si usted se pregunta, ¿por qué Israel ha tenido tanto problema? Eche un vistazo a lo largo de la historia de la nación israelita. Esclavos en Egipto, 400 y pico de años, esclavos. Dejaré mi pueblo para que vayan y que me adoren. Esclavos en Siria, con Faraón en Egipto, luego con los asirios. Después de eso, esclavos en Babilonia con Nabucodonosor. Viene el imperio medo y persa con el rey Sirio y Darío. Esclavos con Medio y Persia. Luego viene Alejandro el Grande con Grecia. Esclavos también con Grecia. Luego vienen, ¿qué? Los Césares, Roma. Esclavos también en Roma. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y por qué tenemos que pagar impuestos? Digo, si esta es nuestra tierra. Sí, pero no eran ellos los que mandaban, eran los romanos. Y después de eso, ¿dónde está la tierra de Israel? No tenían. Las profecías de Dios se cumplieron en esta nación. Ellos estarían en la diáspora, estarían en todas partes del mundo. Por eso es que tenemos judíos en todas partes del mundo. En Polonia, en América Latina. ¿Por qué? Porque no había una tierra hasta 1948. 14 de mayo de 1948, Israel se convierte en una tierra, en una república libre y soberana. Y usted dirá, pero ¿por qué una vida completa? ¿Sabe por qué? Por necios y por rebeldes. Por eso, porque siempre cuando Dios los sacaba de los grandes problemas que tenía y comenzaban a ser prosperados, se olvidaban del templo. Ellos son muy laboriosos, vale la pena mencionar. Donde quiera que llegue un judío se hace empresario. Donde quiera que llegue un judío comienza vendiendo cositas y cuando menos siente es el dueño de un gran edificio. Ellos son así, porque la bendición de Dios está con ellos. Pero
No tienen que olvidarse del templo, ni mucho menos de las necesidades. Ahora, mire, iglesia, déjame decirte esta situación, porque yo tengo aquí las promesas quebrantadas del pueblo una vez más. Dios es el que instituyó estas reglas, estas leyes. Ellos no tenían culpa porque ellos eran de la tribu de Leví. Dios instituyó esto, que los sacerdotes tenían que comer de todo lo que traía el pueblo. Por eso es que Malaquías 3:10, ¿qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. Ahora mire, hermano, en Filipenses capítulo 1, es más, vamos a hacer una cosa. Búscame Filipenses 1, Kevin, pero con la nueva versión internacional. Yo quiero explicar esto. Dios, cuando hablamos de pastores, hermano, espero explicar esto con el corazón. Dios llama a los pastores para el ministerio de la predicación del pastorado. Yo sé que algunos de nosotros los pastores quizás no seríamos pastores si no es porque Dios nos ha llamado a hacer lo que hacemos, en realidad. Solamente con la paciencia del Señor podemos hacer las cosas que hacemos, nada más, ¿ok? Pero hay que entender también que, escucha esto, de todo hay en la viña del Señor. Pero yo no soy quien voy a juzgar a esos pastores. A esos pastores que los juzgue Dios en primer lugar, y en segundo lugar que los juzguen sus congregaciones. Las congregaciones son los que deben ver a los pastores y darse cuenta en realidad si esos pastores son llamados por el Señor o hay intenciones por debajo de la situación, de qué es lo que esta gente anda buscando. El apóstol Pablo hace 2000 años escribió estas palabras en el versículo 15, papá, 1:15. Mira, es cierto que algunos predican a Cristo, mire usted, por envidia. Y eso 2000 años más tarde, pastor, ¿cómo es así? Claro, una persona tiene envidia del pastor, se va y pone otra iglesia. Mire, hermano, en Nogales, Sonora, donde yo acabo de venir, hace aproximadamente unos 6 años atrás, 6, 7 años atrás, yo me llevé una gran sorpresa, cosa que he venido diciendo incluso de Guatemala y de otras partes, como el caso de mi país incluso. Aquí está la puerta del templo de Nogales. Enfrente, solo te pasas la calle nada más. Enfrente fueron a poner una iglesia evangélica. Enfrente. Yo digo, si yo soy una persona llamada por mi Señor para hacer la voluntad de mi Señor, hermano, no se requiere tener un doctorado en teología, se requiere sentido común para decir, yo no quiero ir a poner una iglesia enfrente de otra. Tenemos que alcanzar a la gente que no conoce a Cristo. Cuando en esa misma ciudad hay grandes poblaciones, hasta de 10,000 casas que se han construido donde no hay una iglesia evangélica. Y me pregunto, ¿qué estará pasando por la mente de los pastores? Digo yo, ¿qué estará pasando? Cuando yo fui a Guadalajara, el doctor Toledo me llevó por todos lados. Mis primeras palabras fueron, yo quiero que me lleves, hermano, a un lugar donde no hay iglesia evangélica. Porque yo no quiero ir a competir con nadie, no es mi ilusión, no es mi deseo, ni creo tampoco que sea la voluntad de Dios. Ir a poner una iglesia para competir con otra, ¿cuál es el chiste, por el amor de Dios? Y repito, es voluntad, pero ahora hay gente que también apoya estas cosas. Yo digo, si un pastor se va a ir a poner enfrente de la iglesia esta en Nogales, ¿acaso no hay un hermano sabio de su congregación que hable con el pastor? Que no hay un hermano que tenga el Espíritu de Dios que le diga, mire pastor, ¿por qué no nos vamos a en esta ciudad tan grandotota? Vámonos a un lugar que no hay iglesia, pastor, a alcanzar a otras personas. Ahora, 7 años más tarde, 7 años más tarde, o 6 años más tarde, que le estoy hablando, me dice el pastor Nogales, mira David, la iglesia de enfrente quebró. 7 años perdidos. ¿Dónde están los diezmos de esa gente usted? ¿Dónde está la predicación de esa gente por 6, 7 años? ¿Dónde está? A esas cosas me refiero yo. Hay mucha gente que habla bonito y habla bonito, pero no solo se trata de eso, hermano. Nosotros los pastores no estamos para gobernarnos a nosotros mismos, ni para hacer las cosas que se nos roncan la gana a nosotros mismos. Tenemos que, usted cree, y se lo digo esto con toda sinceridad y con todo el corazón. Yo tengo invitaciones para ser pastor de otras iglesias. Las he tenido por 25 años.
con salarios como usted no tiene. Con Roger he compartido muchas de esas cosas. Pero ¿cuál es el chiste usted? Es que allá le van a pagar más. Yo no predico el evangelio porque me paguen más. Si yo predicara el evangelio por dinero, hey, les cuento una cosa, yo no estaría en Vancouver, Canadá. No necesitaba venir a esta ciudad yo para tener lo que tengo. No lo necesitaba. Entonces a eso quiero yo referirme. Pero eso solamente lo pueden juzgar las congregaciones. En Guatemala, en la zona 18, la iglesia donde me han invitado a predicar cantidad de veces frente a los bomberos, en la zona 18 allá en Guatemala. Aquí está la iglesia donde yo predico, en la esquina está la iglesia cuadrangular, en la otra esquina está la iglesia pentecostal, en aquella esquina está la iglesia de los apóstoles, no sé qué, 8 cuartos. Yo digo, what in the world is going on? ¿Qué está pasando con nosotros los pastores, por el amor de Dios? Si Pablo dice, he ido a predicar el evangelio donde no se está predicando el evangelio. Ahí he ido y lo he llenado todo con el evangelio. ¿Cuál es el chiste usted de ir a poner? Mira, en Vancouver, algunos no me dejarán mentir, año 2005, directorio telefónico hispano, habían 108 iglesias hispanas en Vancouver. 108. Ahora, pregúntele usted a cualquier embajada o a cualquier consulado de la ciudad de Vancouver, ¿cuántos latinos somos en BC? Y le van a decir que somos 63,000 en BC, de los cuales no se sabe cuántos en la ciudad de Vancouver y cuántos en las afueras de la ciudad. ¿Sabe cuántos latinos hay en Estados Unidos? 52 millones. ¿Sabe cuántas personas viven en Centroamérica? 43. Quiere decir que hay más latinos en Estados Unidos que lo que hay en Centroamérica. México tiene 113, y ahí me gusta que hay una emisora, y hay lugares que usted va pasando y mira los grandes pancartas donde van contando la gente que van haciendo. ¿Y cuánto? 113 millones de personas en la República Mexicana. 113 millones, eso había en diciembre pasado. 113 millones. Ahora, pregunte usted, póngale usted, unos dicen 7, otros dicen 8, otros dicen 4. Póngale que el 10% de los mexicanos han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Aún así, en 103 estamos hablando de ¿cuánto? 11.3, ¿así o no? 10%. Millones, 11 millones, póngale que sean 12 millones de 113, hermano. Y los otros 100 millones, ¿dónde están? A mí me piden pastores donde quiera que voy. Ahorita me dicen en Nogales, me dice el pastor, mira, nos han regalado un terreno. Levanten ustedes un templo ahí, David, me dice el pastor. Levanten ustedes, manden a un pastor de Vancouver. Y aquí en usted nadie quiere. Nadie quiere dejar el confort de Canadá. Nadie quiere. Entonces dígame, ¿qué hacemos? Mire, Venezuela, Argentina, hermanos. Y ahora, no solamente eso, España. Yo acabo de recibir una información de Sevilla, donde los españoles están pasando un tiempo extremadamente difícil hoy en día. El pastor le regalaron cantidad de fruta y pusieron frutas en unas bolsas plásticas, y era una gran línea de gente la que venía a recoger fruta, de gente que no tiene trabajo, de personas que no pueden subsistir. Gente bastante similares a nosotros latinos, porque es el sur de España. Necesidades hay por todos lados. ¿Dónde establecer iglesias? Por todos lados. Pero ¿dónde están los obreros en la situación? Y los que salen quieren quedarse aquí. Y un pastor a nosotros aquí en Vancouver, Canadá, nos cuesta mínimo $3,500, mínimo. Hablándole de seguros, hablándole de medical, hablando de esto, de lo otro, de aquí, de allá. ¿Recuerdan ustedes que hace unos años un hermano nuestro quería irse como misionero? Y la agencia misionera le pedía que tenía que recoger al mes $7,800 al mes. Y le dijeron que Descending Church, que éramos nosotros, tenía que poner la mitad. No, es difícil la situación. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mira, unos predican a Cristo por envidia. Tan sabia esta Biblia. Otros por rivalidad. Ah, bueno, entonces aquí nos hacen las cosas como, a mí me gusta, pues yo voy y pongo una también. No hay problema, dele usted. Otros lo hacen con buenas intenciones. Gloria a Dios.
Es decir, hay un llamado celestial. Son capaces de amarrarse la tripa a usted. Y dice, mira mamacita, su esposa, ¿verdad? Vamos a amarrarnos la tripa, vamos a confiar en el Señor y que Dios nos bendiga. Hay buenas intenciones. Luego dice el siguiente versículo. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Pero mire el siguiente versículo. Aquellos predican a Cristo por ambición personal. Y déjeme decirle con toda mi alma que yo he conocido gente así. Y esto ha sido un deprimento increíble para el evangelio. Mire, yo conocí una señora inconversa, dice que no conocía a Jesús, y tenía un sobrino que ella me contaba a mí que el sobrino era pastor. Ella no quería nada con Dios, que el sobrino era pastor, y me decía la señora, mire, me dice, mi sobrino es pastor, y cada vez que está acabado, ¿sabe qué es lo que hace? Hace una campaña, me dijo, y todo el dinero que recoge se lo lleva. Así es como vive él, dando mal testimonio a la gente inconversa. Yo entiendo y reconozco que hemos sido muchos pastores de mal testimonio a mucha gente que no conoce a Dios. Pero eso es algo que solamente puede valorar la gente que está ahí, la gente que está en las congregaciones. Ahora, usted tiene que entender una cosa. Es Dios el que decidió que las personas que viven para el evangelio vivan del evangelio. Ahora nosotros le hemos agregado una cosita y hemos dicho, si usted vive para el evangelio, viva también, vive del evangelio, viva para el evangelio. Es Dios quien designó esto. Y Dios bendice a todos los siervos que trabajan para su gloria y su honra. Ahora, esta mañana yo hablé con un pastor, porque estoy dando vuelta a un montón de cosas y yo quiero que nosotros estos próximos 25 años, aunque ya no esté yo aquí al frente, quién sabe cuándo, pero tenemos que extendernos, tenemos que seguir predicando el evangelio, no nos vamos a detener. Entonces estoy buscando oportunidades, buscando pastores, ya tengo varias ideas y Dios, sé que Dios nos va a dar los recursos para levantar más obras, para hacer más evangelio, para hacer lo que podamos hacer. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y le hablo a este pastor y él es pastor y tiene una iglesia y me dice, pastor, disculpe, no puedo hablar con usted en este momento porque estoy trabajando. Y le digo, ¿cómo, hermano, que está trabajando? Sí, me dice, es que bueno, la iglesia no me puede sostener. Tiene 11 años con su iglesia. La iglesia no lo puede sostener. Entonces el pobre tiene que trabajar durante el día. Tiene que trabajar durante el día para poder subsistir, porque de lo contrario la cosa no funciona. Pero a mí me hicieron el ofrecimiento también hace 25 años, ¿se acuerda, hermana? A mí me dijeron, el pastor de la iglesia canadiense, yo venía de trabajar las 24 horas allá en El Salvador, y el pastor canadiense me dijo, no te podemos pagar un salario. Entonces queremos saber si trabajas medio tiempo para la iglesia y medio tiempo. Había un hermano que trabajaba en pintura, que trabajes con este hermano en la pintura. Eso fue lo que me ofrecieron hace 25 años. Y eso no es denigrante para mí, de ninguna manera. Y más que me gusta pintar para colmo. Imagínese usted, me entretiene. Entonces yo le dije, mire, yo no voy a venir de trabajar 24 horas para venir a trabajar para el mundo. Si yo vengo a ser director de un colegio de teología, yo puedo dar clase a cualquier lado, yo puedo utilizar los dones que Dios me ha dado para la gloria del Señor. Pero es que no te podemos pagar. No me pague, le dije. No me pague. Porque nosotros no me pague. A medida que la iglesia crezca, entonces vamos a ir viendo la diferencia. Me dijo él, y si no crece, by the way, nosotros cuando comenzamos, esto solo just between you and me, ¿okay? No lo vaya a contar a nadie más. Cuando nosotros comenzamos, nosotros éramos bautistas del sur. No pertenecíamos a la fellowship. Y el gran error que cometieron esta gente fue reírse de nosotros por decirles que un día queríamos tener una iglesia de 300 personas. En nuestra fe se rieron. Y yo, sí, todos dicen lo mismo, no. Y no nos ayudaron. No nos ayudaron para nada. Entonces apareció la fellowship, nos abrió las puertas, nos metieron a la Ruth Morton, comenzaron las cosas, dejamos la Southern Baptist, estuvimos 2 años con ellos nada más. Y me dijeron, te vas a arrepentir un día. Y así me lo dijeron. Pero yo conozco, porque yo vivo en este mundo. Yo sé en este mundo de iglesia, este mundo de adversidad y tonteras también que surgen dentro de las mismas asociaciones. ¿Por qué? Porque a la vuelta de 2 años yo tuve conmigo a un pastor de la Southern Baptist que me dijo, con una llamada yo te hubiera resuelto tus problemas. Y le dije, yo lo sé,
Pero esa burocracia no creo que sea de Dios, porque estamos pidiendo que ayuden para el evangelio y no lo quisieron hacer ellos. Entonces nos vamos a echar el tirito. Mi esposa estaba embarazada. Le dije, mira, mamá, no comas tanto, mija, ¿ok? Y vamos a entrarle a esto, ¿ok? Vamos a entrarle, vamos a ver cómo hacemos, pero vamos a hacer que crezca la iglesia y vamos a trabajar y siempre lo creí, jamás lo dudé ni un solo instante. Ni un solo instante, porque la iglesia nos daba a nosotros en ese entonces techo y nos daba $200 al mes, 200 al mes. Lo que habíamos traído se nos acabó todo acá, lo que habíamos traído. Pero le entramos. Entonces, esas son cosas que solamente la congregación puede decir, el pastor que tenemos. Ahora, hay gente, hermano, que anda buscando poner pretextos. Buscando pretextos. Yo no doy por tal cosa, yo no doy por tal otra, yo no doy por... Usted ponga los pretextos que a usted se le ocurra. Las leyes las escribe Dios, no las escribe usted. Y Dios lo bendice si usted obedece a la palabra del Señor. Ahora, mucha gente critica a los pastores, porque este es otro punto también que algún otro día se lo voy a explicar. Le voy a decir algo. En lugar de criticar muchas personas a los pastores, porque tienen esto, porque tienen aquí, en primer lugar, primera cosa que deben hacer las iglesias es darse cuenta que el pastor no esté metiendo la mano donde no la debe meter. Eso tiene que ser así. Un pastor no debe ser bobo de no permitir que nadie meta las manos en cuestiones de la ofrenda. Es que aquí solamente yo. Eso no está bien, eso no es correcto. Un pastor debe tener a un grupo de personas que sean un comité de finanzas, que sepan cada centavo para dónde va, qué es lo que está pasando con ese dinero, para qué se utilizó. Esa es la confianza que tenemos como iglesia, que yo puedo pararme delante de usted para pedirle que usted me ayude, que usted ponga, porque en 25 años, aquellos que han estado conmigo 25 años, saben que yo nunca me he parado en este púlpito a pedir algo para mí, nunca. Jamás. Ha sido cosas de iglesia nada más. Cuestiones de cosas para la iglesia, proyectos de la iglesia, cuestiones de la iglesia. Pero decirle yo a usted, mire hermano, que por favor, nunca. Gracias a Dios, porque Dios ha suplido nuestras necesidades o hemos sabido esperar. Y Dios ha sido maravilloso en todas estas cosas. Pero esa es una cosa que vale la pena. Un pastor, y digo esto por los pastores que nos escuchan, que hay pastores que no le permiten a nadie poner un dedo en cosas de ofrendas, en cosas. Claro, Canadá también es diferente en cuestiones legales y ese tipo de cosas, pero tiene que ser así. Ahora, yo sé cómo la iglesia respira, porque Dios me preparó a mí en cuestiones bancarias, entonces yo sé cómo funciona todo lo que tiene que ser con finanzas. Pero hay un grupo de personas, y ahora son 7, 8, no me acuerdo cuántos son, a quienes se les está comentando todo, se les pregunta de todo. No hay una sola cosa, de un solo dinero, que alguien de finanzas diga, yo no sé. No hay una sola cosa. Eso tiene que ser así. Y la otra situación, si Dios está bendiciendo a su pastor, usted debe estar agradecido con Dios. Debe estar agradecido con Dios. Porque hay pastores que son conformistas. Hay pastores que yo nunca he sido y yo ni creo que tenga que pedir perdón por eso. ¿Ok? Nunca he sido conformista. A mí siempre me ha gustado seguir adelante. A mí, si yo pudiera, ahorita yo me agarrara un PhD en teología o en otras áreas. Me encanta relaciones internacionales, me encanta política internacional, me gusta un montón de cosas. Yo lo haría. Yo siempre anhelé. Yo no vine a conocer, hermanos, aquí en Vancouver un BMW. Yo no vine a conocer aquí en Vancouver un Mercedes-Benz. ¿Eso por qué? Porque el pastor donde yo he crecido allá los ha tenido desde hace 30 años. ¿Me entiende? Entonces Él nos ha permitido que nosotros los manejemos, los tengamos y nos da un aire pues de que qué bonito sería tener una cosa como estas, ¿verdad? Pero ahora yo entiendo que hay pastores que tienen la mentalidad que andar el pantalón roto es señal de humildad. Hay gente que piensa así. A mí me han dicho, hermanos de la congregación, allá en mi iglesia donde yo vengo, al pastor se le da 2 gallinas con una libre de queso. Eso me han dicho. ¿Y usted por qué no? Y le digo, no, porque 2 gallinas no son suficientes para mí. Ok. Tráigame un guajolote. Un chompipe. Palabra griega. Entonces, ese tipo de situaciones son.
No ponerse a quejar mientras no le esté robando nada a nadie, suficiente. Mientras no le esté robando ni aprovechándose de situación, y no hay ni un hermano en esta congregación, uno no hay, que haya dicho: a mí el pastor vino a mi casa y vino a llorar aquí y me vino a decir que le ayudara. Uno no hay. Y en el nombre de mi Jesús no lo habrá, porque no me gusta, jamás lo he hecho. Y conozco de la congregación personas que tienen tal vez algún tipo de poder económico, y Dios es mi testigo, jamás lo he hecho ni lo haré. Yo sé que el llamado que tengo es un llamado de Dios para predicar su palabra, ¿ok? Y que hemos aguantado situaciones en la vida, las hemos aguantado y Dios nos ha sacado. Con el correr ya son 25 años aquí. Entonces ya Dios te bendice, los ranchitos que estabas pagando allá de donde nosotros venimos, ya con 25 años más tarde pues ya están pagados. Ya uno puede usufructuar un poquitito de aquellas cosas que comenzó a pagar. Ahora ya valen un poquito más, y que vendes una cosa por allá, ya te puedes comprar una vaca aquí, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, pero ya es cuestión de años. Ya pasó el tiempo, una platita que usted tenía por allá trabajando, ya ahora le produce mucho más. Ese tipo de situaciones, Dios te bendice de esa manera. Usted debería estar alegre, debe estar contento de eso. Insisto, estoy hablando por esta iglesia, no por las otras, porque no las conozco, ni quiero saber nada de ellas tampoco. Cada quien sabe en su congregación cómo maneja. Pero estas son situaciones, hermano, que yo he conocido. Hay pastores que se aprovechan de ese tipo de cosas. Hay gente que se aprovecha. Hay personas que vienen y me dan el diezmo a mí. Mire, pastor, aquí está hermano, póngalo a nombre de la iglesia. Me acuerdo cuando vino una familia acá que venía de las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios funcionan de manera distinta. En una iglesia, asamblea de Dios, los diezmos es el salario del pastor. Y lo que la gente pone ahí suelto en la ofrenda, eso sirve para mantener la iglesia. Pero eso son asambleas de Dios. Y aquí aparece una familia que venía de las asambleas de Dios y comenzó a entregarme a mí los diezmos. Yo le decía: hermano, ¿y para qué me lo entrega a mí? No, dice que este es el diezmo, este es para usted. Le digo: no, aquí las cosas no son así. Usted ponga su nombre, póngalo ahí. Nadie en 25 años puede venir a decir: yo al pastor le di un dinero y se desapareció. Whatever. ¿Qué? No me friegue. Al contrario, algunos de ustedes cuando salen de viaje me dejan que les guarde paquetitos a saber qué es lo que tienen a la tontera. Pastor, yo confío mucho en usted guárdelo, y que hay adentro, usted solo guárdelo nomás. A ver si muchos de marihuana me están dejando ahí que les guarden. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Por lo que estamos estudiando. La ley dijo: ustedes van a sostener a los sacerdotes. Yo necesito que esta gente se encargue de mantener el culto, que esta gente se encargue de predicar la palabra, que se encargue de hacer los sacrificios. Ustedes van a mantenerlo, fue ley de Dios. David y Salomón vinieron y reconfirmaron esto. Y dijeron: mira, no solamente ellos, sino todos los que sirven en este ministerio, también lo vamos a alimentar. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo? Dejar de traer las bendiciones. Dejar de traer los diezmos, dejar de traer las primicias, cuando Proverbios dice que debemos honrar a Jehová. ¿Qué dice? Proverbios 3:9 es. ¿Alguien me ayuda por ahí? Los teólogos. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego dice el siguiente versículo: y será, mira, esto es lo que yo les vengo diciendo. Para mí esto es crucial. Esto es crucial. Hay personas que asisten a otra iglesia que me han dicho a mí: pastor, dice, yo me doy cuenta de lo que ustedes hacen en su iglesia. Yo quisiera diezmar en su iglesia. Yo les digo: no, usted diezma en su congregación, no en la mía. Si usted quiere diezmar aquí, bueno, usted tendría que ser miembro de esta iglesia. Pero no es bueno ni correcto que usted tenga su iglesia, que tenga su congregación y usted esté diezmando en otro lugar. Eso no es correcto. Ahora, que usted venga y diga: mire, yo aquí la verdad que en Canadá yo veo que la gente está muy bien, entonces yo prefiero mejor mi diezmo mandarlo para allá, para Cojute. Dios no le ha dicho a usted que haga lo que a usted se le roncan las ganas con sus diezmos. Él estableció leyes. Ahora, usted puede hacer, aparte de sus diezmos y sus ofrendas, usted puede hacer lo que quiera, pero estas reglas las puso el Señor. ¿Y qué te dice Dios? Si tú haces lo que yo te pido, entonces serán llenos tus graneros. ¿Con qué?
Y esa palabrita, mi hermano, abundancia. Esa palabrita, abundancia. Entonces usted no sabe. Yo por la gracia del Señor he conocido las dos cosas. Y yo sé que es mejor. Yo sé. Yo he conocido las dos. Yo sé lo que es querer comerse algo y no poder. Mi abuela decía, vamos a volar ojo y reempujar ganas. Usted mira, ay, qué rico. Bah, buen provecho, vámonos. ¿Verdad? Porque no hay. Yo lo he vivido, no me tiene que contar nada acerca de eso. Pero también he aprendido, como dijo el apóstol, ¿verdad? Cualquiera que sea tu situación, también el hecho de que puedas comer lo que tú quieras comer, que puedas ir donde usted quiera ir. Hoy le pedí permiso a mi esposa y no me quiso dar. Le digo, quiero que me des permiso, quiero ir a pasear una semanita nada más. Me dice, ¿a dónde quieres ir? Quiero ir a Praga. Checoslovaquia es, ¿verdad? ¿Sí o no? República Checa, sí. Ahí quiero ir. Y me dice, ¿y quién está allá? Le digo, pues yo qué sé. No hay nadie. ¿Y a quién conoces? Pues no conozco a nadie, pues ese es el chiste. Y cuando me invitan a una iglesia, digo, el año pasado estuve en Suecia. ¿A quién conocí en Suecia? A nadie. Pero digo, no me dijo. Le digo, ok. Porque es para pasear. Si es para predicar, no pido ni permiso. Le cuento a ella, mira, en tal fecha voy para tal lugar a predicar. En tal fecha voy a tal lugar a predicar. Y voy, hago lo que hago y me regreso. Eso es así. Yo no soy de andar vagando, no soy de andar en la calle. Yo amo muchísimo estar en casa. Pero es así. Y dice el Señor, si tú haces lo que yo te digo, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cómo se dice eso en la versión internacional? Así tus graneros se llenarán ¿a qué? A reventar. Y tus bodegas rebosarán, mire usted, ve, de vino nuevo. Yo, aunque sea del viejo, pero que los graneros se llenen a reventar. Es decir, usted abre la refri y ahí. Usted abre la alacena, ahí. Eso dice la palabra. Pero es el producto. Ahora recuerden que para poder gozar de todas esas bendiciones hay que trabajar primero. Aquí le está hablando una persona que apenas el lunes pasado cumplí 34 años de conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Y el próximo 5 de noviembre cumplo 30 años de haber sido ordenado al ministerio. 30 años. No comencé ayer tampoco estas cosas. Entonces, para poder disfrutar de todas las bendiciones, tiene que trabajar primero. Démosle gracias al Señor en esta noche. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Nehemías, por las lecciones que aprendemos de este libro maravilloso y de cómo tú escribiste las leyes y cómo tu pueblo una y otra vez las quebrantaron. Señor, permite que nosotros podamos ser creyentes de convicción, que podamos hacer como tu palabra nos dice, someternos, Señor, a tu autoridad, sabiendo que la bendición, la abundancia, los graneros a reventar, todo eso es el producto de someternos a tu evangelio y a tu santa palabra. Oro por este pueblo, oro por tu iglesia, oro por los pastores de la ciudad, oro por los pastores del mundo, Señor. Padre, danos esa sensibilidad a tu palabra. Si vamos a hacer las cosas para ti, que sean para honra tuya, Señor, que sean para exaltar tu nombre, que sean para extender el reino de los cielos. Bendícenos, Padre querido, bendícenos. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiera que nos fuéramos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Si usted me dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón, esta noche puede ser la noche de su salvación. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor y Salvador de su alma. Mientras todos oramos, si hay una persona que quiere recibir a Cristo, yo le invito donde está, para que se ponga de pie o levante su mano y diga, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. ¿Hay alguna persona
Si el Santo Espíritu de Dios está convenciéndole su corazón, hablando a su vida, si usted siente en su corazón esa necesidad, no rechace el Evangelio de Cristo. Ábrale el corazón a Jesús. Venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale de esta manera al Señor: Señor, en este día abro mi corazón, te recibo como el Señor de mi alma, te doy gracias por el perdón de mis pecados, por tu sangre preciosa, única y perfecta derramada en esa cruz. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Al recibirte en mi corazón, Padre, te doy gracias por la salvación eterna que tú me regalas. Si usted hizo esta oración, es el deseo de todos nosotros que usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, despídenos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados. Eche un vistazo allá a la librería antes de irse a casa. Hay buenos libros, hay buenas Biblias y también hay comidita para aquellos que les está chillando la tripa en este momento. No olviden hablar con hermana Betty Hernández, aquellos que van a traer sus niños a la escuela bíblica de vacaciones. Bendiciones.